Muy buenas a todos. Es un placer estar aquí para compartir con todos ustedes algunas ideas generales sobre el proyecto IT, Economía y Artesanado en Tamuda, de la ciudad mauritana al campamento romano, que es uno de los proyectos apoyados por la Fundación PALARC, a quien agradecemos muy sinceramente su gentil patrocinio. Tamuda es un yacimiento arqueológico que se sitúa en el valle del río Martil, en la wilaya de Tetuán, la provincia de Tetuán, en el norte de Marruecos. Es un yacimiento muy importante para época preislámica, puesto que se abandonó en la antigüedad tardía y a partir de entonces, al no haber tenido reocupación posterior, sus restos se conservan perfectamente. Junto al Ixus, el Larache es de los yacimientos preislámicos más importantes del norte de Marruecos. Es un yacimiento al estar en un río importante, el río Martín o el río Martil, en sus paleoterrazas, a unos 8 kilómetros actualmente de la costa, que tiene una amplia diacronía. Hay evidencias de ocupación humana en las paleoterrazas del río desde el Paleolítico, también hay datos de la prehistoria reciente y es probable que desde los primeros momentos de época fenicio-arcaica, pues el yacimiento hubiera sido ocupado. No obstante, arqueológicamente con seguridad hay ocupación en este entorno desde el siglo VI a.C. Con todo y con eso, son dos los momentos importantes para Tamuda. El primero es la llamada época mauritana, sobre todo el siglo II, primero antes de Cristo, hasta la provincialización, hasta que el emperador Claudio conquista estos territorios de la antigua Mauritania occidental y los integra al Imperio Romano. Es un momento importantísimo para esta ciudad, un momento en el cual Tamuda emite moneda propia, tiene una arquitectura monumental de corte helenístico, con todos los aditamentos propios de las ciudades de carácter mediterráneo, las ciudades helenísticas, donde vivía una comunidad mauritana importantísima y tremendamente activa. Y la segunda fase notable del yacimiento es cuando, a mediados del siglo I después de Cristo, se instala sobre él un castellum, un pequeño campamento de 1 hectárea aproximadamente de extensión, que permanece en activo hasta inicios del siglo V, hasta época de Honorio aproximadamente, salvaguardando en esta zona del suroeste de la frontera del imperio los intereses de Roma. Este es un yacimiento conocido desde los años 20 del siglo pasado, en el cual se han desarrollado pioneras excavaciones en los años 20, los años 30, los años 40 y los años 50 del siglo pasado, y luego fue objeto de investigaciones por parte de el INSAP, el Institut National de Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine de Rabat, pero con posterioridad terminó cayendo en el olvido, se había perdido su memoria. De manera que uno de los objetivos fundamentales hace aproximadamente una década fue recuperar la memoria del yacimiento a través del llamado Plan Estratégico de Tamuda, el PET, que fue liderado por la Junta de Andalucía y donde participaron muchísimas instituciones, tanto españolas como marroquíes, después de el cual pues se crearon instrumentos importantes para garantizar la difusión del mismo, como por ejemplo la guía bilingüe del yacimiento, editada en el año 2010, que es una de las pocas de las que disponen yacimientos del norte de África occidental. Todo ello provocó, en sinergia con el Reino de Marruecos, permitir dotar de un nuevo vallado a este yacimiento, construir 2 edificios, uno el centro de interpretación y otro unos laboratorios de investigación, así como dotar una plaza de conservador, Tariq Moujud, que hoy en día es el responsable del yacimiento, y por tanto, con normalidad, después de todo este proceso, se han continuado las investigaciones arqueológicas. Y aquí es donde entra de lleno nuestro proyecto IT, Economía y Artesanado en Tamuda. Lo primero que hemos hecho ha sido intentar localizar
todas las evidencias historiográficas de aquellas personas que habían investigado con anterioridad en el yacimiento, puesto que la única tesis realizada sobre el mismo, a cargo de un investigador marroquí, Abdelaziz El Hayari, pues no estaba publicada. Hemos tenido la fortuna de localizar los escritos inéditos de César Luis de Montalbán, que fue el pionero excavador y quien identificó el yacimiento como la ciudad de Tamuda, citada en las fuentes y de la cual se conocían sus monedas, y sus escritos, sus informes, sus memorias parcialmente conocidas, las hemos localizado completas en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y se han podido publicar y hacer accesibles a la comunidad científica. La siguiente fase importante fue la desarrollada por Pelayo Quintero Atauri en los años 40, mejor conocida gracias a las publicaciones que este insigne investigador conquense pues, desarrolló sobre el yacimiento de Tetuaní, y de la tercera fase de las excavaciones del profesor Miquel Tarradell. Hemos tenido la fortuna, gracias a la generosidad de su familia y en concreto de su hija Nuria Tarradell, acceder al archivo inédito de la familia en Barcelona y poder escanear, estudiar la documentación de la parte del yacimiento que estamos estudiando, que es el barrio oriental, que en breve se publicará en una monografía. Además de ello, que ha permitido contar con un estado de la cuestión importante para entender bien las estructuras previamente excavadas, a lo largo de nuestro proyecto hemos podido estudiar muchos aspectos relacionados con la economía marítima y el artesanado en esta ciudad. Se ha estudiado, por ejemplo, la producción textil a través de las evidencias arqueozoológicas, evidenciando la importancia de la cabaña ovicaprina, o el instrumental relacionado con la producción de tejidos, concretamente las fusayolas y otra serie de restos que denotan que era una comunidad pastoril muy implicada en la elaboración de textiles y de tintes, porque también hay evidencia de producción de púrpura. Se ha estudiado, por ejemplo, la panadería a través de los moldes de decoración de panes que se conservan en el yacimiento. Se ha estudiado la carpintería a través de un cepillo de carpintero de época tardorromana, que es de los poquísimos existentes en todo el mundo antiguo. Se ha estudiado el artesanado aliéutico, las pesquerías, que pescaban, cómo lo pescaban, a través del instrumental de pesca. Y se han podido evidenciar cosas tan importantes como la presencia de huesos de ballena en estas instalaciones de Tamuda, que verifican que la ciudad estaba en contacto directo con el mar y con la explotación de los cetáceos. Quizás lo más importante, por la especialización de nuestro grupo, ha sido los estudios sobre alfarería, puesto que se han podido documentar un horno de época mauritana. Hay muy pocos hornos alfareros conocidos en Mauritania, que fue luego reconvertido en una calera. Y también se han caracterizado las primeras ánforas de producción local regional en esta región a través de estudios arqueológicos y arqueométricos de las llamadas ánforas mauritanas occidentales. Por tanto, los resultados del proyecto han sido altamente satisfactorios. De manera complementaria, se han estudiado algunos aspectos notables, como por ejemplo las diversas destrucciones de que fue objeto la ciudad. Se conocía una destrucción gracias a una inscripción antigua. Hemos encontrado otra inscripción de época tardorromana que verifica que las tropas romanas aquí acantonadas en el Castellum estaban en continuo conflicto con las poblaciones rifeñas, y también hay evidencias arqueológicas de destrucciones sucesivas de la ciudad desde época mauritana en adelante. Concretamente, la más importante es del siglo I a.C., de sus primeras décadas, los años 80 a.C. aproximadamente, que es cuando la ciudad sufre una tabula rasa, es completamente arrasada, y eso ha permitido también documentar en muchísimos edificios objetos de mobiliario muy bien conservados. También en el vicus militar, o en las llamadas carnávae, se ha podido identificar un balneum, unas pequeñas termas
totalmente desconocidas hasta la fecha, el llamado Balneum Oriental, construido en época de Adriano y en uso hasta el abandono del yacimiento a inicios del siglo V. Y también durante este proyecto se han identificado las estructuras defensivas exteriores del Castellum, sobre todo el foso, que no se conocía en Tamuda, y hay muy pocos datos de este tipo de evidencias en toda la Mauritania tingitana. Por último, decir que durante estos años el proyecto IT está prácticamente finalizado. Estamos en fase ahora de terminar el estudio de todos los materiales exhumados durante las campañas y en realizar la memoria científica y las publicaciones finales del yacimiento, y nos ha servido a todos para experimentar con los colegas marroquíes y experimentar con las nuevas tecnologías que se han desarrollado en arqueología en esta última década, como por ejemplo los análisis de residuos orgánicos, la arqueología biomolecular o la progresiva incorporación de los drones en arqueología para captura fotográfica, para vídeos o para modelos digitales del terreno. Todo esto lo hemos ensayado con muy buenos resultados en Tamuda, habiendo compartido con la conservación de Tamuda, con los responsables del sitio, toda la información que también ha servido y está sirviendo para la protección, la conservación y la puesta en valor. Agradecemos muy sinceramente a la Dirección de Patrimoine del Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos, que es con quien la institución con la cual en los últimos años la Universidad de Cádiz ha desarrollado estas investigaciones arqueológicas, y a las diversas instituciones marroquíes, sobre todo a la Universidad del Malek Sadi de Tánger, Tetuán, y al Institut de Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine de Rabat, por todas las posibilidades de trabajo y de colaboración bilateral. Y agradecemos muchísimo a nuestra universidad, la Universidad de Cádiz, en cuyo departamento de Historia, Geografía y Filosofía pues trabajo yo como catedrático de Arqueología, por habernos permitido y dotar de fondos para desarrollar estas investigaciones. También al Aula Universitaria del Estrecho, a la AECID en su momento y a la Fundación PALARC por financiar estas actividades que redundan en el mejor conocimiento del llamado Círculo del Estrecho. Muchísimas gracias a todos.